Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, gracias por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo, Señor, por darte las primicias de nuestro corazón a ti, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el culto racional que a ti te agrada. Gracias, Señor, porque hoy comenzamos un nuevo día, este día que es importante, pues es el de reunirnos en casa como familia, empezando este día contigo, terminándolo contigo, Señor. Gracias por la bendición de poder contar con un Dios como tú, que nos guía a través de tu Santo Espíritu, Señor, que está en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser obedientes a lo que tú quieres, a tus mandatos. Hoy vemos un pueblo lleno de cosas rebeldes en sus corazones, Señor, haciendo como ellos quieren y no como tú quieres, Señor. Por eso, ayúdanos a establecer prioridades en nuestra vida, a vivir de acuerdo a tu voluntad, sabiendo, Señor, que siempre será buena, agradable y perfecta, y que tú quieres lo mejor para nuestra vida. Aquí estamos, Señor, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, renueva mi mente. Te doy gracias por la noche que me has permitido pasar, por el descanso que diste a mi cuerpo, Señor, y por las manifestaciones de tu amor en mi vida. Gracias por tus cuidados, por tu paz sobre mi vida, Señor, y porque tu voluntad, bendito Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Bendice tu palabra, bendice todo lo que tú nos enseñas, Señor, bendícelo y guárdalo en nuestro corazón para ponerlo por obra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles desde Maryland, a Virginia, Puerto Rico, a Colombia y todo lugar donde se comunican y se conectan con nosotros en estos tiempos a escuchar la palabra. Un abrazo muy especial. Recordemos que estamos en el Salmo 119, versículo 121, y estamos estudiando Filemón. Nos llevó a este versículo dado a la justicia, a la libertad, a los opresores, al que oprime. Nos llevó a meditar un poco en la carta de Onésimo, de Filemón. Filemón, y estamos estudiando quién es Onésimo. Pablo le estaba escribiendo a Filemón. Filemón, un hombre rico que había comprado muchos esclavos, pero se hizo esclavo de Jesucristo. Él conoció a Jesucristo a través de Pablo, y Pablo le escribe porque Onésimo es uno de sus eh, hombres que él había comprado como esclavo, y lo tiene allí, pero él se le voló, y entonces va a dar donde está Pablo. Pablo le comparte, y estamos viendo cómo él llega, ¿cierto?, a meterse en medio donde Pablo estaba predicando. Y entonces vemos que Onésimo esperó a que todas las personas se fueran, se retiraran, y se le acercó a Pablo. Pablo estaba predicando sobre Cristo y él lo guió a Cristo. Entonces le habla, le presentó el evangelio, la buena nueva, y le habló de cómo Jesús había muerto por él, había sido sepultado, pero que había resucitado al tercer día y estaba vivo. Y le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo, y él así lo hizo. Entonces Onésimo fue un nuevo discípulo de Jesucristo a través de Pablo. Luego, ya que Onésimo es una persona convertida, ¿cierto?, hace lo que toda persona hace. Pensó en su vida pasada, en las cosas que había hecho mal y en lo que quería corregir. Y seguramente que le dijo a Pablo: Pablo, hoy quiero confesarte algo.
soy un esclavo fugitivo. Y Pablo le preguntó de dónde había llegado a Roma. Y Onésimo le respondió que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Entonces Pablo le dijo, allá hay una iglesia, ¿quién es tu amo? Pablo entonces le dijo, ¿quién es tu amo? Y Onésimo respondió, mi amo se llama Filemón. Y Pablo volvió a preguntar, ¿estás hablando de Filemón, el que vive en la calle principal? Sí, él mismo, respondió Onésimo. Y Pablo entonces le dijo, bueno, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Y Onésimo le preguntó, bueno, Pablo, ¿debería yo regresar a él? A lo cual Pablo contestó afirmativamente y le dijo que al regresar se encontraría en una situación diferente y que le enviaría a Filemón una carta por medio de él, con él mismo se la iba a enviar. Y esta es la carta que hoy tenemos nosotros, la carta de Pablo a Filemón. En el corazón humano siempre ha existido un gran deseo de libertad, siempre, ¿sí? De ser libres, de no tener opresión de nadie. Pero en la actualidad hay millones de personas que son esclavas en sus propias cosas, sus propias cárceles, esclavas del alcohol, de las drogas, de una vida sexual desordenada, de las emociones que suben y bajan, del dinero, ¿sí? Son esclavos de vivir buscando cómo conseguir más dinero. Y no son libres, aunque parezcan libres, no lo son, ¿sí? Hay personas que se enorgullecen en estos tiempos de ser libres, pero no lo son. Piensan que están libres, pero no lo son, ¿sí? Y el Señor Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. O sea que hay personas que por más que quieran la libertad, no la consiguen si Cristo no les libera, no nos libera, porque Él a todos nos vino a liberar. Si el Hijo de los libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces nadie encuentra argumentos a favor o en contra de la esclavitud en esta carta, ¿sí? Lo que sí es que se va a aprender que se aprenderá que hay una libertad que está por encima de todas, por encima de todas las esclavitudes del mundo. Y es la libertad que cada uno de nosotros quiera tener. ¿Ve? Por eso es que esta carta se hace tan importante y queda allí registrada, porque esa libertad es la que Cristo nos vino a ofrecer a cada uno de nosotros y es tan lindo cuando uno se acuesta y resulta que se acuesta y uno eh, duerme tranquilo, duerme en paz, no tiene problema de nada. Entonces esta carta se desarrolla en revelación del amor de Cristo por nosotros. Es una demostración de cómo debería funcionar el amor fraternal, el verdadero amor, no el amor fingido, ¿sí? El amor fraternal. ¿Ve? Entonces, el propósito principal de esta carta es revelarnos a nosotros el amor de Cristo en lo que hizo por nosotros al interceder a favor nuestro ante Dios. Aquí nos muestra la función de Jesucristo como abogado nuestro. Recordemos que Él está en los cielos presentando entre nosotros siempre defensa ante el Padre. Y esta es una mejor ilustración para que entendamos la función de Cristo. En el versículo 18 que lo vamos a ver, dice, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Podemos escuchar a Cristo mostrando su acuerdo con ocupar nuestro lugar y tener todo nuestro pecado imputado a Él. Jesús ocupó nuestro lugar en la muerte, pero nos da su lugar en la vida.
Y en el versículo 17 de esta carta dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Entonces aquí tenemos la posición de Cristo ante Dios, o no tenemos ninguna posición en absoluto. ¿Ve? Eso es lo que nosotros nos tiene que llevar a ser personas obedientes al Señor, entregadas al Señor, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. ¿Tenemos una posición de Cristo ante Dios o no tenemos ninguna? Y eso lo decide cada uno, pero Él ya lo hizo todo. Entonces Onésimo, un esclavo fugitivo, poco rentable, había de ser recibido como Pablo, el gran apóstol, sería recibido en la casa de Filemón. Y el propósito de esta carta era enseñar el amor fraternal verdadero. Pablo le habló de una nueva relación entre amo y siervo en las otras epístolas de la prisión. Aquí demostró cómo debía funcionar dicha relación. Estos hombres que pertenecían a dos diferentes clases del Imperio Romano que se odiaban y se perjudicaban mutuamente, eran entonces ahora hermanos en Cristo y tenían que actuar como tales. Y en este tiempo, esta es la única solución para una convivencia en paz, cuando es en la economía, entre los que ejercen autoridad y los que la obedecemos. ¿Ve? Entonces es muy lindo entender esta carta. Y vemos aquí en el versículo 4 de Filemón la buena reputación que Filemón tenía. Y es así como Dios también quiere que nosotros tengamos una buena reputación ante Él. Qué lindo que en la carta, mire, así como aparece la Biblia de personas igualmente con buena reputación, está Job, bueno, hay varios que el Señor exalta. Así aparecen los nombres de nosotros también en el libro de la vida. Todo depende de usted, cómo le cree a Dios y cómo camina con Él. Entonces vemos aquí en el versículo 4 que dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Primero que todo, aquí tenemos a Pablo que oraba por su discípulo. Y esa es nuestra función, orar por las personas que están a nuestro lado, por la iglesia, orar unos por otros. ¿Ve? Y en ella Pablo se asegura de que en esa lista de oración esté Filemón. Así usted tiene que tener una lista de personas por las cuales usted ora. El nombre de Filemón era mencionado por Pablo y oraba siempre por él. Filemón era una persona bastante importante, pero no por eso era que Pablo oraba, sino porque necesitaba, como hombre influyente, tener la guía de Dios en su vida. Y en el versículo 5 dice, pero oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire su testimonio tan lindo. Pero oigo del amor y de la fe. O sea que ese testimonio se había hecho ya notorio y hablaban de ese amor que tenía Filemón hacia el Señor primero que todo y para con todos los que componían la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Porque quedó registrado un hombre que le creyó al Señor y era un hombre muy rico, un hombre que tenía muchos esclavos. Entonces la vida de Filemón era un vivo testimonio de su fe. Todos conocían quién era Filemón. Y Pablo lo describió de una manera muy linda, muy hermosa. Primero, este hombre mostró un amor puro hacia el Señor Jesucristo y hacia los otros creyentes compañeros de él. Pero su fe estaba dirigida primero hacia el Señor Jesús y asimismo esa fe lo hacía fiel con los hermanos cristianos. ¿Sí? Entonces Pablo exalta esto de este hombre y queda registrado allí que fue un hombre que vivió esa fe de verdad. En el versículo 6 dice,
y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea que esa fe era compartida. Y la frase que él le dice, y que el bien que está en vosotros, es el resultado de lo que Pablo escribió en Filipenses 2:13, afirmando que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad en nosotros. ¿Ve? Pablo le recuerda, todo esto que haces permite que se cumpla. Dios es el que coloca en tu corazón, en el mío, el querer como el hacer para que se haga la voluntad del Señor. Ya en el versículo 7 le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí está el servicio que desarrollaba Filemón con toda la congregación. Es decir, que Pablo experimentó un gran gozo y consuelo en el amor de Filemón, por el amor a Pablo y el amor a los otros creyentes que estaban en esa iglesia de Colosas. Entonces, los corazones confortados implica una totalidad de una naturaleza psicológica, o sea, hay paz espiritual, hay paz mental, se trabaja en armonía, se trabaja en unidad. Y en la vida interior de todos los creyentes se encontraba Pablo satisfecho con esta iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Hoy en día no se ve esto, el amor a Dios. ¿Por qué se da esto? Porque es que primero es el amor a Dios. El amor a Dios y entender el regalo tan precioso de la salvación y que Él pone personas a nuestro lado para que nos guíen en ese camino hacia la eternidad. Pero hoy en día esto no se valora, no se valora y uno se siente de verdad como insatisfecho en muchas cosas. Pablo le estaba diciendo a Filemón, que él estaba completamente satisfecho en él, ¿sí? Filemón era la clase de persona que habría ofrecido hospitalidad en su casa a los predicadores, a los maestros que lo visitaban, como Pablo. Así también hay muchas personas que constituyen una gran bendición para la iglesia, por la forma que practican la hospitalidad, el compañerismo cristiano, el amor fraternal hacia otros. Y uno lo ve, ¿sí? Pero qué lindo que la iglesia toda se una para disfrutar, ¿cierto? De esa fe, de ese valor que tiene la salvación. Luego ya en el versículo 8 y 9, Pablo efectuó una petición de compasión por Onésimo en la carta. Y le dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Ahora Pablo ya estaba llegando al propósito de su carta después de que le resalta todos los valores que él tiene, toda la fe que él ha puesto en el Señor. Ya le pide en la carta qué es lo que quiere, ¿sí? Y le muestra su propósito. Entonces planteó el tema con diplomacia, con cautela y con amor. Mire qué hermoso, porque es un discípulo que Pablo hizo, ¿cierto? Que formó, pero no, eso no le dio a Pablo el atrevimiento de tratarlo como que fuera, que no valiera. No, lo trató con diplomacia, con cautela, con amor. Iba a hacerle un pedido de Onésimo basado en 3 puntos importantes. 1, apeló a su amor. Y el amor fraternal entre Pablo y Filemón como creyentes en Cristo Jesús. Nosotros nos amamos los dos, yo te amo y por ese amor en Cristo te quiero pedir un favor. Y en el segundo dice, tenemos la frase, siendo yo Pablo ya anciano. Pablo tenía alrededor de 60 años o más, pero se consideraba un hombre anciano quizá no por los años, sino por la fe en el Señor. Él habría sufrido mucho y había sido perseguido como misionero de Cristo.
Recordemos que Pablo fue muy perseguido. Y esas experiencias le habían aventajado en ese carácter y por eso apeló diciéndole todo esto a Filemón. Y tercero, Pablo se presentó como prisionero de Jesucristo. Es evidente que ahí podía presentarse personalmente a Filemón como prisionero de Jesucristo. Y ya en el versículo 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no tenía hijos, él nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos, pero sí tenía hijos espirituales, muchísimos. Y entre esos hijos, recordemos que a Timoteo le decía verdadero hijo en la fe, a Tito, y ahora dice, llama a Onésimo su hijo, ¿sí? A quien engendré mis prisiones. Estos eran sus hijos espirituales. Entonces él había conducido a Onésimo al Señor, aun cuando él mismo en ese tiempo era un prisionero. Y ya en el versículo 11 le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El significado del nombre Onésimo es útil. Y Pablo entonces hace este juego de palabras con el significado del nombre. Y ya como esclavo, pues Onésimo ya no era útil, pero no trabajaba porque él no deseaba hacerlo. Y entonces se encontraba, Pablo no se estaba centrando en las tareas que él hacía, y más bien se estaba centrando en la situación como esclavo en ese momento. Pablo lo estaba enviando de regreso a Filemón como un creyente, y entonces le dice, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como a un esclavo. No lo recibas como a un esclavo. Luego dice en los versículos 12 y 13 de Filemón, te lo envío de nuevo a ti. La batería. Te lo envío de nuevo a ti. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Mire qué lindo. Te lo regreso a ti. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Pablo le estaba pidiendo a Filemón que recibiera a Onésimo como si estuviera recibiendo a Pablo mismo. O sea que el apóstol Pablo admitió que le hubiera gustado retener a Onésimo con él porque necesitaba a alguien allí como él para servirle, ¿cierto? En esa precaria situación en la que se encontraba en la cárcel. Pero Pablo no podía actuar así. Y por eso en el versículo 14 le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Entonces ahí la pregunta, ¿envió Filemón a Onésimo para que estuviera con Pablo? La verdad es que no lo sabemos, pero se cree que sí, ¿sí? Y imaginamos que el primer barco de regreso a Roma, allí se encontraba Onésimo regresando a ver a Pablo y con muchas cosas para el apóstol. Pablo lo regresa y Filemón se lo devuelve porque le hace entender que aunque lo necesita, como en esa situación que vivía Pablo, un hombre como Onésimo lo necesitaba allí. Qué lindo cuando es ese amor fraternal del uno por el otro, ¿no? El cariño, el amor sincero. Luego dice el versículo 15 y 16. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ese Pablo es súper sabio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Onésimo se había convertido en un creyente verdadero.
Y ese estatus y esa relación que tenía con Filemón, su amo, eran diferentes. Pero de acuerdo a la ley romana, él era un esclavo, de acuerdo a esa ley romana. Pero para Filemón sería más que eso, sería un hermano en Cristo, ¿sí? Un hermano en Cristo. Y eso es lo que Pablo le está haciendo notar a Filemón, ¿sí? Y entonces ahí vemos que eh, él sustituyó al culpable para que lo hiciera inocente, ¿ve? Entonces, esto nos da una ilustración de la sustitución plena de la imputación del pecado, cuando el Señor nos hace libres de todo pecado ante Dios Padre, Jesucristo, ¿cierto? Hace nuestra libertad ante Dios Padre. Por eso aquí está la figura de Jesucristo entre ellos cuando miramos el fondo espiritual de la carta. Pablo le estaba suplicando, ¿cierto? Esta era como la súplica de Cristo al Padre. Por favor, no tengas en cuenta el pecado, mira al pecador y confía, ¿cierto? Que él ya está disfrutando de mi presencia. El pecador es recibido en la misma posición en que Cristo es recibido. En otras palabras, el pecador salvado tiene tanto derecho al cielo como el que tiene a Cristo, porque él ha recibido el derecho de Cristo estar allí. En Efesios 1:6 Pablo dice, Dios en su gracia nos aceptó en Cristo. Efesios 1:6. Qué lindo, Dios en su gracia nos aceptó en Cristo. ¿Eh? Por eso ya en el versículo 17, Pablo le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. ¿Eh? Esa es la analogía que se hace entre Cristo y nosotros. Dios nos recibe para tener una relación personal, fraternal, hermosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesucristo hace la obra en nosotros. Entonces Pablo, es como si Pablo al ser un creyente en Cristo hubiera tenido una tarjeta de crédito y le hubiera dicho, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, en el versículo 18. Le dice, si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Mire, qué hermosa esa relación. Pablo le hace entender. Onésimo es muy valioso, un hombre yo lo necesito acá, pero te lo estoy devolviendo. Y si en algo te ha hecho daño, algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto es lo que hizo Jesucristo para nosotros. Pagó el castigo de nuestros pecados en la cruz y nos hizo libres completamente. ¿Ve? Aquí tenemos entonces una hermosa figura de Jesucristo. Cuando yo vengo al Padre, a Dios Padre, para recibir la salvación, puedo ir a Cristo y decir, si este hombre, esta mujer ha hecho algo que te perjudicó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Ahí es lo mismo, por eso se hace esa analogía, ¿cierto? Qué hermoso, por eso esa carta quedó registrada por siempre. Pablo la escribió con un corazón genuino, hermoso, pero nunca pensó que iba a estar tantos años, tantos siglos y que todo el mundo leyera esa carta con el amor que él la escribió, pero es el amor de Cristo. Entonces Cristo pagó en la cruz por mis pecados y los tuyos. Y eso fue lo que nos dio la verdadera libertad. Y seguramente que el padre le respondería, sí, claro, este hombre no es apto para entrar al cielo, ¿verdad? Este hombre no es apto para entrar al cielo. Pero el Señor Jesús le diría, si me tienes por compañero, recibe a este hombre como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Y esto es lo que significa estar en Cristo, aceptado por Dios en Él. No nos podemos olvidar de nuestra posición, quiénes somos en Cristo. Y aquí es que tenemos una imagen como Dios Padre y el Señor Jesucristo le aceptan a usted y a mí
en esa célula celestial. Así es como nos acepta el Padre a través de Jesucristo. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir esta carta, por eso quedó allí registrada por siempre. Y el amor fraternal entre los cristianos debe de ser así, porque tiene que reflejar el amor de Cristo el uno por el otro. Lo que pasa es que las personas no entienden eso. En el versículo 19 ya hay asuntos generales. Le dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. ¿Sí? Pero dice, yo lo pagaré. Resulta que el Señor Jesucristo derramó su vida, su sangre, totalmente para pagar toda la deuda del pecado nuestro. Y aquí vemos que Pablo había guiado a Filemón al Señor. ¿Cómo podría corresponderle? Si le había ayudado a salir de tantas cosas duras de su vida. Y Pablo le recuerda. Y el Señor podría lo mismo recordar de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo podremos pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros? En el versículo 20 y 21, Pablo le suplica en favor de Onésimo. Le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, una de las características que tiene un verdadero convertido hijo de Dios es que hace aún más de lo que se le pide. Esa es una característica. No hace solamente lo que se le dice, sino que aún camina la milla extra. Por eso él le resalta esa parte. ¿Sí? Entonces, quizá la necesidad que pasan algunas personas es porque se ha sido como tacaño con el Señor, como todo medido. Y aquí vemos que el Señor es generoso para con todos nosotros. Igualmente nosotros debíamos de serlo con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Por eso le dice en el versículo 20 y 21, ¿sí? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y ya en el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo sentía que Filemón estaba orando por él y que lo quería tener en su casa. Y le dice, prepárame alojamiento. Entonces, Pablo esperaba ser puesto en libertad y pidió orar al respecto. Y en su carta fue escrita probablemente durante la primavera, porque él hace alusión en Roma, y eso fue puesto en libertad, y visitó a Filemón personalmente. Y fue así como concluyó la carta, con saludos especiales. Es una hoja muy linda, solo una hojita, y me dediqué a ello, porque nos habla de, como estamos hablando de los opresores, nos habla de la verdadera libertad en Cristo. Todos tenemos que vivir esa libertad. Y es muy lindo experimentar libertad en Cristo de todas nuestras cosas que tenemos en la mente, en el corazón, porque este era un esclavo físicamente, pero también emocionalmente estaba esclavo. Estaba esclavo del miedo también, miedo de regresar a su amo, ¿verdad? Estaba en la esclavitud del miedo. Y lo más bello es que le pregunta a Pablo, ¿debo de regresar? Y él le dice, sí, debes de regresar a ponerte en paz con tu amo, pero ya no te va a tratar igual. Bueno, entonces aquí vemos que esa parte quedó registrada por siempre para mostrarnos el amor de Cristo por nosotros en la salvación. Y ya luego vamos a ver que el hacer justicia es una orden de Dios, como lo estaba diciendo, lo estaba recordando allí ante el Señor David en el versículo 121 del Salmo 119. He hecho justicia, juicio y justicia he practicado. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde, hacer juicio y justicia. Y hacer justicia es una orden de Dios. En Deuteronomio 16:20, los dejo con este versículo, dice, la justicia y solo la justicia buscarás,
para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ves? El Señor es una orden y le agrada que lo hagamos. Entonces tenemos que entrar en esa parte de qué es hacer justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Para qué? Dice, para que poseamos la tierra que el Señor Dios nos da y vivamos en ella. Y tomemos posesión de las bendiciones y todo lo que Él tiene para nosotros. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por habernos permitido escuchar tu palabra, por habernos permitido entrar en tu presencia, entender tu amor tan grande, Señor, a través de Jesucristo, para que se rompiera ese velo y pudiéramos tener una relación de amor contigo, Señor, porque Jesucristo fue el que pagó todo por cada uno de nosotros y a través de su sangre preciosa nos hace libres en nuestra mente, en nuestro corazón, para mostrar a otros una verdadera conversión. Espíritu Santo, qué hermoso el ejemplo de Filemón, un hombre con mucho dinero, con muchas riquezas, pero que la riqueza más grande fue tenerte a ti, Señor Jesús. Fue conocerte a ti, mi Dios. Gracias, papá, porque hay personas todavía con esta fe que todos empiezan a conocer, que todos empiezan a saber que es una persona que de verdad ama sinceramente y practica hospitalidad, practica el amor fraternal, practica todas las cosas, Señor, que vienen de un corazón transformado, un corazón, bendito Dios, renovado. Ayúdanos, Señor, a que, así como Filemón quedó registrado su vida en tu palabra, Señor, y que nunca lo pensó, nunca Pablo quizá esa carta la escribió con ese fin. El Espíritu Santo que está en nosotros conoce, Señor, las cosas espirituales y nos ayuda a discernir lo espiritual de lo espiritual, porque lo de la carne se discierne en la carne. Por eso, Señor, hoy guíanos a través de tu Santo Espíritu para discernir siempre lo espiritual, porque tú eres espíritu y eres verdad, Señor. Y tú nos has introducido al reino amado de tu Hijo, de tu amado Hijo, Señor, ese reino que es de los cielos y que es una eternidad en la cual nosotros, Señor, vivimos por siempre. Padre, gracias por tu amor para con nosotros, por tu sangre preciosa que vertiste en la cruz. Y gracias, Señor, porque nuestro deseo también es, aunque no hayan hijos, a tener hijos espirituales. Qué lindo, Señor, saber que hay registrados hijos espirituales, que nosotros también trabajamos por hacerlo, Señor, porque muchas veces nos ocupamos más de las cosas del mundo, cosas que no vamos a llevarnos, Señor, más que las cosas que tú quieres que nos ocupemos. Por eso, papá, ayúdanos a discernir lo que tú quieres que seamos como iglesia, porque nuestros nombres ya están en el libro de la vida, pero también tenemos que formar una historia de amor contigo, una historia donde el servicio sea, bendito Dios, voluntario y hecho con amor. Tu bendición sea en todos este día y la guía de tu Santo Espíritu por siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, iglesia en casa y reunión presencial en Virginia. Y vamos a ver nuestra página web, nuevamente la presentamos para todos aquellos que no han visto, que ya tenemos página web y que pueden entrar a navegar, a mirar tantas cosas hermosas que van a encontrar allí en la página web. Una visión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una misión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar. Un destino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sancticity,
en cumplimiento de la Gran Comisión. Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, El Salvador, México, Puerto Rico, España, hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al Sinti City, Centro Internacional de Teoterapia Integral, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral. Creemos en la restauración. Hallelujah.